sé, me voy a dormir a lo de mi novio por 3 días, por ejemplo. Sí, bueno, sí. Bueno. Eso sería habitación. Ah, listo. Ahora, si vos te volvés con tu novio y te quedás todo el día vas a ver tu novio y vas a trabajar y vas a ver tu novio y ya no vivís más con tus padres, entonces ya pasa, cambia. Hacer una residencia. Cambia el concepto el domicilio. Claro. y debiera cambiarse el concepto de domicilio real, porque el tipo de domicilio real está vinculado con la residencia de la persona. Sí, pero Muchas gracias, profe. Ya me sacó la duda. Gracias. Bueno. Buenas noches, profesor. Disculpe que le interrumpa. Sí, hay algunos que se cambiaron de aula. Bueno, traten de respetar aulas, si no pueden entrar, entran, está bien. Yo quería entrar a todos, pero bueno. Profe, Sí, eso le iba a decir, profe. el aula 2 no se habilitó y ya estamos a media y los compañeros no queremos perder la clase, por eso estamos entrando en otra aula. ¿Quién tiene el aula 2? Porque estaba un profe tenía problemas. Con Del Bene. Sí, Del Bene le cortaron la luz en la casa, ¿no? Había mandado un mensaje al doctor Del Bene. Así que bueno, no se hagan problemas, traten de traer esta o en la otra. Gracias, profesor. Pero a ver si mandó algo. Bueno, seguimos. Le puedo hacer una preguntita, profesor. El domicilio real sería para mí donde yo vivo y la... Esperen, todavía el domicilio real no empezamos. Cuando lleguemos al domicilio real me preguntan. Porque me confundo... Estamos viendo solamente los conceptos generales. Bien. ¿Cuáles son las características del domicilio? Estas características que vamos a ver ahora estamos hablando de las características del domicilio como atributo de la personalidad. No de los tipos específicos de domicilio que vamos a ver después. Entonces, tener en cuenta esto. Ya tenemos cuál es el concepto de domicilio como atributo de la personalidad. Y ahora vemos lo que serían las características. No se las confundan con las características que va a tener cada uno de los tipos de domicilios específicos que vamos a ver, los domicilios generales y los especiales que vamos a ver después. Entonces, ¿cuáles son las características del domicilio como atributo de la personalidad? Características generales para todos. Primero, es legal. ¿Qué quiere decir esto que es legal? Legal pues creado por la ley. La ley lo instituye. Toma cualquiera de los elementos que estamos hablando, por ejemplo, la residencia, o no, o la función de la persona. Toma diversos elementos, pero el domicilio en general es creado, es inventado, entre comillas, por la ley, el concepto de domicilio. ¿Sí? Bien. Segunda característica. Como muchos de los atributos de la personalidad, el domicilio es necesario. ¿Qué quiere decir necesario? Que toda persona va a tener sí o sí un domicilio general. Ahora vamos a ver después la diferencia entre general y especial, pero vamos a ver que sí o sí la persona debe tener un domicilio. Tiene que ver con un concepto lógico-normativo. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, volvamos al primer concepto que decíamos. A la sociedad le interesa localizar a la persona, a localizar geográficamente a la persona, si está acá, está en Jujuy, en Tierra del Fuego, etc. Entonces, se crea esto. Y le impone a él, toda persona tiene un domicilio general, que es, vamos a ver, que básicamente es el real o el legal. ¿Sí? O sea, la persona no puede no tener domicilio. Y la persona que no vive a ningún lado, la ley le impone un domicilio. Lo vamos a ver después. ¿Sí? Sí, algunos tienen problemas con el aula 2, no se preocupen, entran y se quedan acá, igual quedan registrados, porque el sistema los anota. Un sistema que anota todo lo que entran, los que salen, así que quedan registrados que entraron. Y cuánto tiempo entraron, si se van, etc. Quedan todos escrachados.
Bien. No me digan quién son, no hace falta, entran y listo. Igual, si entraron con su nombre no hay problema. Vuelvo a repetir lo que decíamos en las otras clases. Lo importante es que ustedes entren con su nombre, no con el nombre de la prima, del tío, porque el sistema registra el nombre con el que ustedes entran. Si entran con cualquier nombre, el sistema lo va a registrar con cualquier nombre que ustedes entraron, ¿sí? Bien. ¿Quedó claro esta característica? Bien. Tercer característica importante es que es único. No puede tener dos domicilios generales, pues la constitución de un nuevo domicilio extingue los efectos del presidente, por ejemplo, del precedente. Bien, ¿qué quiere decir esto? Un solo domicilio general. ¿Por qué? Ejemplo, domicilio real. Yo tengo uno solo, porque cuando yo hago el DNI o la partida de nacimiento o la partida de casamiento, yo tengo un solo domicilio, no puedo poner dos domicilios. Yo decido cuál es mi domicilio real, que debiera coincidir con la residencia principal de la persona. ¿Sí? Entonces, en este sentido, es unas características básicas también del domicilio, porque si uno tiene 4 domicilios, la ley, a la sociedad se le complica ubicar a la persona. Entonces, estas 3 características son comunes a todos los domicilios. O sea, el domicilio como atributo de la personalidad. Legal, necesario y único. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Se entendió, profe. Perdón, Bien. doctor, cuando no coincide el domicilio real con el de residencia, porque puede pasar, o sea, uno tiene domicilio que nunca lo cambió de los padres y vive en otro lado, ahí no coincide, ¿cómo se toma? Se toma como lo que está pasando, lo que suele pasar. O sea, para la ley, ustedes van a hacer un trámite, le van a pedir el DNI. Y el banco le va a tomar el domicilio del DNI. Porque es su domicilio real. Si uno se cambia el domicilio, uno está atado al domicilio, uno debe hacer el cambio de domicilio. ¿Se entiende esto? Por eso, para la ley. A veces alguna empresa, qué sé yo, dice, a ver, y uno tiene cualquier domicilio en el DNI, dice, no, con una constancia de sur o con una constancia de gas, le ponen cualquier domicilio. Bueno, aunque no le coincida con el del DNI. Eso es otra historia. Corre por parte de la empresa. Pero ustedes van a ver que cualquier actividad oficial relacionada con el Estado, o por ejemplo con la actividad bancaria, ustedes le van a pedir el DNI con el domicilio actualizado. Ustedes van a vender el auto, el registro le va a pedir el DNI le va a tomar, no le va a decir, el DNI no corre, yo vivo en González Catán. No. Acá figura Capital Federal. Entonces, o sea, todo lo que está referido al Estado y a las relaciones oficiales y jurídicas le va a tomar el domicilio que figure en el DNI. ¿Quedó más claro esto o no? Sí, perfecto. Ok. Bien. Esperen porque está entrando un montón de gente de otra comisión. Tipo de domicilio, especies de domicilio. Lo que explicamos anteriormente se aplica al domicilio general. Es decir, vamos a ver, tenemos 2 tipos de domicilios. Los domicilios generales y los domicilios especiales. ¿Cuál es el concepto de esto? Los domicilios generales son aquellos que producen efectos para todas las relaciones jurídicas. Los domicilios especiales se aplican y producen efectos solamente para determinadas relaciones jurídicas. ¿Está claro esto? ¿Qué quiere decir esto?
Ahora vamos a ver. Y con los ejemplos que cada uno se van a dar cuenta enseguida. Los domicilios generales tenemos dos, básicamente. El domicilio legal y el domicilio real, que ya hablamos. Y los domicilios especiales, hay diferentes tipos. El domicilio contractual, el domicilio procesal o constituido, el domicilio conyugal, el domicilio de la sucursal. Bien, con unos ejemplos de esto vamos a tener en claro, de qué se trata esta diferencia. Bien. Los domicilios generales son los más importantes. ¿Por qué? Porque surten efecto para todas las relaciones jurídicas. Si yo tengo duda de dónde está la persona, que no sé, que si hay un domicilio especial o no, yo se lo mando al domicilio general, al domicilio real de la persona, por ejemplo. Por otro lado tenemos los domicilios especiales. Los domicilios especiales son para determinadas relaciones jurídicas. Por ejemplo, el domicilio contractual. Yo hago un contrato de locación y vieron que se pone: el locador constituye domicilio en tal lado. Por ejemplo, en la inmobiliaria. Y el locatario en el inmueble locado. Ese es un domicilio contractual. Puede no haberlo. Se aplica el domicilio general, el domicilio real de cada una de las partes. Si en el contrato se especifica un domicilio contractual o de acuerdo o convencional, debe estarse al domicilio convencional, al domicilio contractual. Y en su defecto, al real. Pero yo no puedo usar el domicilio contractual para cualquier cosa. Porque supóngase el locador tiene domicilio real en su casa, pero pone como domicilio contractual el del inmobiliario. Porque solamente ese domicilio va a surtir efectos para ese contrato de locación. Entonces repito que por ahí alguien preguntaba. Los domicilios generales surten efectos para todas las relaciones jurídicas. Los domicilios especiales surten efectos para determinadas relaciones jurídicas específicas. ¿Sí? Por ejemplo, otro de los domicilios especiales es el domicilio procesal. Es aquel domicilio que se constituye para recibir las notificaciones en un proceso judicial. Ahora está el domicilio electrónico, etcétera, etcétera, pero el código establece, ahora se transforma en domicilio electrónico, pero es el lugar donde solamente para el juicio. O sea, no sirve para cualquier cosa el domicilio constituido o procesal, solo para recibir las notificaciones. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Por lo tanto, los domicilios especiales no son todos únicos, necesarios, porque puedo tener o puedo no tener. Si yo no tengo ningún juicio, no tengo ningún domicilio constituido. Si yo no tengo ningún contrato, no tengo ningún domicilio contractual. Si yo no firmo ningún contrato. Los otros sí, el domicilio general sí. El domicilio real lo tenemos todos. Y si no lo tenemos, la ley lo impone. Ahora vamos a ver cómo. ¿Quedó claro hasta acá alguna pregunta, alguna duda de esta parte? La pregunta del domicilio electrónico lo vemos ahora cuando vemos el domicilio constituido. Perdón, profesor. En los especiales usted nombró 4, contractual, procesal, sucursal, puede ser, y otra más. Domicilio de las sucursales. ¿No tiene nadie? ¿La ven la presentación? Sí, al abierto. Al final. ¿Sí? ¿Y el de sucursal qué abarcaría? Ya llegamos, al final lo vamos a ver, el domicilio de las sucursales. Perdón. Brevemente.
es en relación a las personas jurídicas. Domicilios sucursales son aquellos que la persona jurídica tiene diferentes domicilios particulares, entre comillas, que son los domicilios sucursales, que surten efectos solamente para el ámbito donde está la sucursal. Por ejemplo, una compañía de seguros tiene sede en Capital Federal, pero tiene una sucursal en Santa Fe, una sucursal en Córdoba, etcétera, etcétera. Esa sucursal va, la vinculación va a ser con los que tienen domicilio allí, en Córdoba, o en la sucursal de Córdoba. Pero lo vemos después, ¿sí? Disculpe. Entonces, los domicilios generales son los que figuran en el documento, como dijo, y los especiales Los son para... domicilios generales son aquellos que surten efectos para todas las relaciones jurídicas. Son dos, el domicilio real y el domicilio legal, que los vamos a ver ahora. Punto. No se metan con el tema del DNI, el domicilio del DNI, etcétera, que tiene que ver con variantes del domicilio real que lo vamos a ver ahora. Bien, seguimos. ¿Qué principios tiene esto del domicilio? Esto es un poco vinculado con lo que estábamos hablando, ¿sí? Esto tiene que ver un poquito con lo que decíamos antes. Principio de necesidad, que ya lo habíamos citado. No se concibe una persona sin un domicilio general. Para dar efectividad al principio de necesidad del domicilio, la ley ha cubierto todas las situaciones posibles a fin de que sea factible, en función de las circunstancias propias de cada persona, determinar su domicilio. Vamos a ver que toda persona tiene domicilio general. Domicilio general dijimos, real o legal. El real tiene que ver con la residencia, vamos a ver. Y el legal es uno que impone la ley. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver que no va a haber ninguna persona sin domicilio. Porque la persona que no tiene nada, ¿no? Tiene un lugar donde para. No sé, la Plaza de Loma. Todos los días va a dormir a la Plaza de Loma. No tiene domicilio real. Va a tener un domicilio legal, que se lo fija la ley. La ley le fija que las personas que no tienen domicilio, su domicilio es el lugar de su residencia habitual, el lugar donde están habitualmente. Porque la ley le tiene que dar una solución. La ley necesita que la persona esté ubicada, o se la puede ubicar. Y a su vez, esto se deriva con el principio de unidad. Solo un domicilio general. No podemos tener 3 lugares donde la persona reside. ¿Sí? ¿Está claro estos principios? Sí, profesor. Bien. Sí, sí. Vamos con los domicilios generales. Primero domicilio general, importante domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Pues esto se lo ponen con luces de colores. Domicilio real es el lugar de su residencia habitual. El concepto de residencia habitual ya lo avisamos, ya dijimos, ¿qué quiere decir residencia? Por eso dijimos que el real se vincula directamente con la residencia habitual, es decir, permanecer en el tiempo. Aunque uno no esté, a ver, es el lugar donde uno vuelve. Si uno es marino mercante y va y viaja por todo el mundo todo el año, acá tiene su mujer, sus hijos, algún día vuelve y está 1 mes, 2 meses con su mujer y sus hijos y se va. Es su residencia habitual, aunque viaje todo el año. ¿Se entiende esto? Y lo fija acá, porque tiene domicilio acá, porque el asiento principal de su residencia está determinado por las circunstancias fácticas, está su familia, sus afectos, etc. Eso es lo que determina el domicilio real. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí, profesor. Bien.
Última parte del artículo. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Bien, este párrafo está básicamente mal incluido acá. ¿Por qué? Este es el domicilio comercial. El domicilio comercial es un domicilio especial, no es general. ¿Se entiende por qué? Porque si yo no tengo actividad profesional económica, no tengo domicilio comercial. Si yo soy empleado bancario, voy al banco, trabajo y vuelvo a mi casa, ¿cuál es mi domicilio comercial? No es general, es un domicilio especial. Es el domicilio comercial. Que lo vamos a ver cuando hablamos de los domicilios comerciales. ¿Quedó claro esto? Y con respecto a si es monotributista, que lo ponen como domicilio comercial. No, chicos, para. Ahora vemos después en la parte comercial. Igual es nada más una noción porque esto no es derecho comercial, ¿sí? Estamos viendo el tema del domicilio, ¿sí? O sea, si es monotributista es porque realiza una actividad. Si la pregunta es en relación a cuál es el domicilio comercial, será donde realiza su actividad, que puede coincidir con su casa, su domicilio real o no. ¿Sí? Pero lo vemos más adelante cuando vemos el domicilio comercial. ¿Ok? Y el domicilio de las sucursales. ¿Sí? Lo que yo quería marcar nada más que tengan en cuenta que este párrafo acá está un poco fuera de lugar porque no es el domicilio real. Es el domicilio comercial y es un domicilio de tipo especial. Porque solo surte efectos ¿para qué? ¿Qué tipo de actividades comerciales? Actividades comerciales o profesionales. ¿Lo ven todos esto? Sí, se ve bien. Bien, o sea, lo ven en el sentido de que lo entienden. No, Sí, correcto, sí. Bien. El domicilio de la persona humana es el lugar donde se reside habitualmente, pero quien tiene la actividad profesional económica lo tiene en el lugar donde desempeña su obligación hacia dicha actividad. ¿Sí? Bueno, es una pequeña explicación del artículo, pero tengan en cuenta estas dos partes del artículo, que por supuesto no tienen nada que ver. Porque la primera parte es domicilio general, es domicilio del concepto de domicilio real. Y la otra es domicilio comercial. Entonces, que quede claro el tema del domicilio real tiene que ver con el lugar de la residencia habitual. El estar de la persona en el lugar, con ánimo de permanecer. ¿Sí? ¿Quedó claro? Característica del domicilio real. Primero, la palabra se lo sopla. Es un domicilio real. ¿Por qué se dice real? Porque tiene como base efectiva la residencia de la persona en el lugar. Por oposición al domicilio legal, que vamos a ver después, que puede ser ficticio, sí, falso. ¿Sí? En el sentido de que no está la persona en el lugar, puede no estar. Si se atiende a la presencia de la persona en el mismo. Entonces, primer concepto importante, el domicilio real tiene que ver con la efectiva residencia de la persona. Y residencia no solamente tiene que ver con el estar de la persona, sino con la intención de la persona de estar en ese lugar. Aunque esté viajando todo el año como marino y vuelva al lugar de su familia. ¿Está claro este primer concepto? ¿Sí? Bien. Sí. Voluntario. ¿Por qué? La constitución, el mantenimiento y la extinción dependen de la voluntad de la persona. En el legal no. El legal lo impone la ley. Es independiente de la voluntad de la persona y lo está impuesto por la ley. ¿Qué quiere decir? Miren, la residencia mía la decido yo. Yo quiero vivir acá, me voy a vivir acá. No puedo vivir acá, me voy a vivir allá. Es voluntario. La ley no me obliga a residir en un lugar. ¿Está claro? Bien. Tercero, es un domicilio de libre elección, porque la ley asegura y garantiza la libertad del interesado para elegir su domicilio y trasladarlo de un lugar a otro, según su conveniencia o posibilidades.
Dice el 77. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada ni por contrato ni por disposición de última voluntad. ¿Sí? Sí. No puede ser limitada ni por un acuerdo de voluntades ni por un testamento. Prohibirle a alguien la elección del domicilio real. A nadie se le puede obligar a residir en un lugar determinado. El domicilio real es de libre elección. ¿Sí? Bien, ¿quedó entendido esto? Elementos del domicilio real. Tenemos dos elementos que lo constituyen. El corpus y el animus. ¿Qué es el corpus? El corpus es la residencia efectiva de la persona en el lugar, es el estar de la persona en el lugar. El cuerpo. Sí, espera un poquito que termine el concepto y puedan preguntar. En ocasiones la residencia de la persona por razón de sus ocupaciones, hábitos viajeros, etc., parece dividida en varios lugares. Entonces, para determinar cuál es la residencia que causa domicilio, hay que atender al asiento principal de la residencia de la persona. Generalmente se toma que donde está su familia, sus afectos, donde él vuelve en definitiva, ¿sí? Uno puede vivir un poco acá, un poco allá, o viaja por su trabajo, o viajante, etc. Pero bueno, tiene el lugar donde está. El viejo código hablaba de su familia y de sus negocios, entendido como el lugar de sus afectos. ¿Sí? A eso se refería. Esto de la familia, el asiento principal de su familia, se sacó en el nuevo código, pero el viejo código hablaba de este concepto de, bueno, ¿dónde está la familia? De dónde vive la familia, los seres queridos, donde va, él va con ellos, ahí es la residencia de la persona. Ahora sí la pregunta. Perdón, doctor, cuando dijo corpus, quiere decir la persona. Exacto. Corpus. La palabra en latín dice cuerpo, es decir, esto que decíamos, del estar de la persona en el lugar. O sea, que la persona esté, no que no aparezca nunca. Alguna vez tiene que estar. O sea, en físico. A eso se refiere el corpus. Porque el otro tiene que ver con el animus. El animus, el ánimo, la intención, la intencionalidad de permanecer ahí. Es mi domicilio real, porque aunque yo no esté, yo tengo ganas de estar ahí, o yo tengo el ánimo de estar ahí, o de volver ahí. A eso se refiere el ánimo. Entonces se necesitan siempre estos dos elementos. El estar y el ánimo de permanecer. Entonces, el ánimo consiste en la intención de permanecer en el lugar y constituir así el centro de sus afectos e intereses, bastando que sea por un tiempo prolongado, así esto de la prolongación en el tiempo, ¿sí? Porque si no está prolongado, es una habitación, vamos, 1 mes, 2 meses de vacaciones y volvemos, no, 2 meses no, tiene que ser algo prolongado en el tiempo. Este segundo elemento del domicilio real no está expresamente en el código, pero se deriva de varias disposiciones. El 26.13 dice que la persona humana tiene su domicilio en el estado que reside con la intención de establecerse en él. Entonces acá se entiende que la residencia es atributiva al domicilio al estar precedida por aquel ánimo, estas ganas, esta intención de quedarse. Y el 77, última parte, dice: el cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar al otro con el ánimo de permanecer en ella. Es decir, para cambiar el domicilio necesito los dos elementos: el corpus y el ánimo. Chicos, hay alguien que está con el micrófono prendido. Carlos. Carlos Novoa. Bien. Entonces, para cambiar el domicilio
necesitamos los dos elementos: trasladar la residencia y quedarse con ánimo de permanecer en la nueva. O sea, me tengo que mudar y con ganas de quedarme donde yo me mudé. Si no una mudanza transitoria, no. Estoy arreglando mi casa, la voy a dinamitar, la voy a hacer de vuelta y me voy a mudar 6 meses a tal lado. El domicilio real sigue siendo de la casa, porque la voy a romper todo y la voy a hacer de vuelta. Entonces, el domicilio sigue siendo el mismo, porque tengo el corpus en otro lado, pero la intención no. La intención es seguir permaneciendo en mi casa. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta en relación a esto? Esta parte que estuvimos viendo, de los elementos. Bien. ¿Cómo se extingue el domicilio real? El domicilio real permanece mientras se permanezca en el lugar con intención de residir allí, mientras esté en el corpus y el animus. El 77 nos dice cómo se cambia. El domicilio puede ir de un lugar a otro. No puede ser coartado, ya lo vimos, por contrato ni por disposición de última voluntad. Y el cambio de domicilio se verifica cuando se traslada la residencia y se tiene el ánimo de permanecer en la nueva residencia. Para perder el domicilio real es indispensable que se constituya otro y mientras esto no ocurra subsiste el anterior. Y el 76 nos aclara el tema del domicilio ignorado. La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra. Y si este también se ignora, en el último domicilio conocido. Es decir, la ley da solución para que siempre la persona tenga el domicilio. ¿Quedó claro? Entonces, esto es un poquito lo que ya estuvimos viendo, un poco de síntesis, en el sentido de que el cambio de domicilio implica cambio de la residencia y ánimo de residir en el nuevo. Eso por un lado. Y el tema del domicilio ignorado, lo tiene en el lugar donde se encuentra. Es decir, ¿dónde está la persona? ¿Cuál es su residencia? Va a lo fáctico. Es decir, ¿dónde está la persona? La encontramos acá, en tal lado. Listo, ese es el domicilio. Y si no se sabe dónde está, bueno, tomamos el último domicilio registrado. Artículo 76 del Código. ¿Alguna pregunta? Profesor, entonces por eso... Es un tema relativamente sencillo, no presenta mucha complicación de domicilio. Hola, profe. Entonces, así cuando nosotros ponemos domicilio, ahí en el formulario de autónomo te hacen poner domicilio real y domicilio fiscal. ¿Por ese motivo? A ver, el domicilio fiscal es el que uno tiene cuando uno se registra la primera vez. Después uno puede tener... ¿Por qué? Porque tiene que ver también con el domicilio de la actividad. Es decir, yo vivo en mi casa, pero tengo el estudio en tal lado. Entonces yo pongo domicilio fiscal, el domicilio del estudio, porque yo estoy haciendo una actividad económica y me inscribo en la FIP. Entonces pongo mi domicilio fiscal es tal lado. Me preguntan mi domicilio real es donde vivo con mi familia. Mi domicilio real, bueno, donde mi domicilio real tal. Puede coincidir, o sea, si yo vivo en tal lado y tengo el estudio en mi casa o en la parte de adelante, bueno, los dos van a coincidir, ¿o no? Pero básicamente tiene que ver con esto y tiene que ver un poco con esto que hablamos del domicilio comercial o la actividad económica. Entonces, a eso viene el tema del domicilio fiscal. ¿Sí? A veces, por ejemplo, para los impuestos le ponen domicilio fiscal porque es el lugar donde le cobran el impuesto. Entonces, si le cobran el impuesto inmobiliario, le van a poner domicilio fiscal, el domicilio que del inmueble en el cual le están cobrando el impuesto. Y a veces uno no vive en el inmueble donde está cobrando el impuesto, vive en otro aula, vive en otro domicilio. Entonces, tendrá el domicilio fiscal, el lugar donde tiene la propiedad. Y el domicilio real es donde realmente vive, donde está con su familia, que no puede no coincidir. ¿Quedó claro esto? Gracias, profesor.
Bien, una aclaración que veo que hay unos mensajes de gente que entra a otras aulas, no se preocupen que quedan todos registrados, no me escriban todos su nombre y DNI, porque el sistema registra quién entra y quién sale con los nombres con los que entran, así que no se hagan problemas, ¿sí? Sé que el doctor Del Ben está con problemas de electricidad, que nos avisó. A ver. Esperen un cachito. Perdón. Sí, acá nos está diciendo que tiene un problema de electricidad en la casa. Así que va y viene y capaz que se le corta. Así que bueno, si entran del aula de él no hay problema. Y no se preocupen por el presente porque el sistema le registra el nombre. Lo que sí siempre, lo que les digo, entren logueados con su nombre y apellido y que su Gmail, para el mail que entren, tengan su nombre y apellido, no entren con el hermano, el primo, etcétera, ¿sí? Bien. Seguimos. Domicilio legal. Bien. Este es el otro tipo de domicilio general. Recuerden, para todas las relaciones jurídicas. Este es un concepto un poquito más complicado que el anterior, pero debemos tener en claro para que se utiliza en determinadas ocasiones. Y acá ya no juega tanto el tema de la residencia. Esto del estar de la persona en el lugar. Entonces, el artículo 74 nos da el concepto, ¿sí? Ahora lo vamos a dar y lo vamos a analizar. El lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo y sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales. Este es otro concepto de domicilio, es un concepto de domicilio muy específico, distinto al real. Es un domicilio que la ley supone que no admite prueba en contra, que esa persona reside para ejercer sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Por ejemplo, vamos a ver que unos casos de domicilio legal es el de los funcionarios públicos. Entonces, el ministro de Economía tiene domicilio legal en el Ministerio de Economía. El presidente de la Nación tiene domicilio legal en Balcarce 50, Capital Federal. ¿Por qué? Este tipo de domicilio, primero, tiene que ver con la función. Repito, ¿qué parte de todas? Disculpe, estaba hablando 74. Estamos analizando el artículo 74. El artículo 74 lo tienen en la presentación. Lo estamos explicando cada partecita en base al ejemplo, ¿sí? Entonces decíamos, ponemos por ejemplo, el presidente de la Nación tiene domicilio en Balcarce 50, Capital Federal. Que no es su domicilio real. Pero la ley le impone ese domicilio para el cumplimiento de sus obligaciones. No puede decidir qué domicilio legal va a tener, se lo impone la ley. Y no importa si está en Balcarce 50 o donde corno está, ni que vaya todos los días. Porque por su función, ese es su domicilio legal. Entonces acá ya no tiene que ver la residencia. Tiene que ver con esta imposición legal para estos casos. Siempre el domicilio real va a ser en algún tipo excepcional.
Porque son casos específicos que vamos a ver ahora que la ley impone el domicilio. Le dice, domicilio es tal. ¿Está claro este concepto? Sí, profesor. Bien. Está claro. ¿Cuáles son las características? Primero, es forzoso porque la ley lo impone sin tener en cuenta la voluntad del interesado. Sí, por más que el presidente no quiera, no le guste Balcarce 50, ir a la casa de gobierno, se quiera quedar en el Olivo, o se quiera quedar en Puerto Madero, en el departamento, donde quiera, no puede poner otro domicilio. El domicilio del presidente es Balcarce 50. Lo impone, es forzoso. El domicilio real era voluntario, lo elegía libremente la persona. Segunda característica, es ficticio. La ley presupone la presencia del interesado en ese lugar, que puede no ser real, puede no estar, puede ir nunca, puede ir de su casa, puede. Por eso la residencia no es importante acá, en este tipo de domicilio. Tercera característica, es excepcional, de interpretación restrictiva. Solo funcionan las hipótesis previstas en la ley, sin que se puedan extenderse a otros supuestos por analogía. Solo la enumeración del artículo 74. Sí, ahora vamos a ver el 74, que dice cuáles son los casos de domicilio legal. Y por supuesto participa de las características del domicilio general u ordinario, porque es uno de los domicilios generales. Entonces, tener en cuenta esto que siempre, la regla es el domicilio real, el domicilio legal es excepcional. ¿Está claro? Entonces, un funcionario público va a tener un domicilio real y va a tener un domicilio legal. Si yo tengo un problema con el presidente de la nación, tengo que mandar la notificación a Balcarce 50. Si yo tengo un problema con la persona porque el presidente me pegó un palazo en la puerta de su casa, entonces yo tengo que ir al domicilio real, porque no está en su función de presidente. Puede pasar con cualquier funcionario público, con el ministro de Economía, el ministro de Educación, con el que sea. Porque ese domicilio legal está vinculado a las funciones que tiene. ¿Quedó claro esto? Ahora vamos a ver los casos, no desesperen. ¿Hasta acá quedó claro el concepto? Sí. Bien. ¿Cuáles son? Antes había más, el 74 lo redujo. Los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar donde deben cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. Los militares en servicio activo tienen domicilio en el lugar en que lo están prestando. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual. El tema de los funcionarios públicos, ya lo vimos, militares. Los transeúntes de ejercicio ambulante y los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual. Ven que acá da la solución para la persona que no sabe dónde reside, no se sabe dónde está. La ley, con el domicilio legal, le impone un domicilio. ¿Cuál es? El de su residencia actual. Es decir, lo remite a las constancias fácticas, donde la persona está la mayor parte de su tiempo. Y el último caso es las personas incapaces tienen su domicilio legal en el domicilio de sus representantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a poder tener un problema con una persona incapaz y enviarle una notificación al lugar donde está el incapaz. Porque no tiene cómo defenderse, no tiene quizás cómo. Entonces, el domicilio impuesto para esa persona por la ley es el del representante. Si yo tengo un problema con un incapaz, tengo que notificar al domicilio al representante, porque la ley le impone ese domicilio al incapaz, el domicilio del representante.
Esto es relativamente sencillo. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, profesor. Bien. Con esto terminamos los domicilios generales, domicilio real y domicilio legal. Bien. Vamos a parar 2 o 3 minutitos que me voy a buscar algo, vaso de agua para tomar y seguimos, ¿sí? Paramos 2 o 3 minutitos, tienen que calentar el agua para el mate, etcétera, y seguimos, ¿sí? Así terminamos todo el tema de domicilio y empezamos con lo que sigue, ¿sí? Que es el fin de la asistencia de las personas, ¿sí? Así que hasta acá quedó claro, ¿no? Paramos 2, 3 minutitos y seguimos, ¿sí? No se vayan, dejen prendido, no se desconecten porque a lo mejor no se vuelve a conectar. Paramos 5 minutos, menos, 2, 3, 4 minutos porque quedan muchos temas y seguimos, ¿sí? No, y 20 no, ponele, son y 13, y 16, 17 por ahí. Sí, 2, 3, 4 minutitos nada más porque estoy muy apretado de tiempo con todo, ¿sí?
Chicos, ¿están en una pausa por las dudas? Sí. Sí. Sí, ya viene el profesor y 17 dijo que venía. Ya son y 20. Ah, muchísimas gracias. Corté justo que vine hasta el trabajo y entré recién. Hola, papá, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿El termómetro? Sí, tengo termómetro, sabes que tengo termómetro. ¿Vos para qué querés este termómetro? ¿Para decir que tenés fiebre nada más? Sí. Hola, ¿me escuchan? Volvimos. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Sí. Espérenme. Ahora te presto el mío, te lo paso por el baño. Bueno, seguimos. Vamos a los domicilios especiales, ¿sí? Recuerden que eran aquellos que tienen efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas determinadas, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias con el general? Algunas de estas cosas ya las vimos, ¿sí? Estas diferencias ya las vimos. Domicilio especial no es necesario. El general sí lo es. Está claro esto, ¿no? Digamos, sí o sí se debe tener un domicilio general. Domicilio especial podés tener o podés no tener. Segundo, el domicilio especial puede ser múltiple. Mientras que el general es sí o sí único. No hay objeción para que una persona tenga su domicilio general y uno o varios domicilios especiales. ¿Sí? Ejemplo. Yo puedo tener mi domicilio general, es mi domicilio real en mi casa. Pero tengo otra casa alquilada y tengo un domicilio contractual, que es un domicilio especial, para esa casa. Ese alquiler de esa casa. Y a su vez tengo un juicio en trámite, con lo cual tengo un domicilio constituido, un domicilio procesal también. O sea, puedo tener varios domicilios especiales o puedo no tener nada si no tengo nada. ¿Está claro esto? En cambio, el general siempre es único. El real es único. No puedo tener dos reales. Tercero, el domicilio general, como atributo inherente a la persona, es imprescriptible e inalienable. Caracteres que pueden no corresponder con el domicilio especial o algunas especies de este. Esto es una diferencia un poco más sutil. El domicilio general no se pierde por el no uso y no se puede transferir, es inalienable. En cambio, el domicilio especial sí puede transferirse. Por ejemplo, domicilio contractual, yo puedo cambiarlo. Si yo cedo el contrato de locación, yo puedo ceder el contrato de locación y eso va
implicar ceder el domicilio, en el cual el cesionario deberá cambiar el domicilio. Es una diferencia también que hay entre el general y el especial. Y como atributo de la persona, el domicilio general u ordinario termina con ella. Cuando fallece, termina el domicilio general. En cambio, el especial puede perdurar. Por ejemplo, el domicilio convencional, el domicilio contractual, o convencional también se llama, se transmite a los herederos, porque es el que estaba en el contrato. ¿Sí? Estas son las diferencias fundamentales que hay entre domicilios generales y domicilios especiales. ¿Alguna duda en relación a esto? No, doctor. Bien. Este es un tema relativamente sencillo, no ofrece demasiados problemas, los otros son más complicados como capacidad, etcétera, sí, pero acá no hay tanto conflicto. ¿Cuáles son los domicilios? Vamos a ver los casos ahora, Domicilio procesal, es el cóstice para los efectos de un juicio. Notificaciones, emplazamientos, intimación de pago, etcétera. Domicilio procesal es aquel que se establece en un juicio. Lo establece el código. Procesal, civil y comercial, el de nación, el de provincia dice más o menos lo mismo. Toda persona que litigue por su propio derecho en representación de un tercero deberá constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad donde sea asiento respectivo del juzgado o tribunal. ¿Sí? Anteriormente era un lugar físico. Un lugar físico que estaba dentro de lo que se llamaba radio del juzgado, es decir, un lugar físico donde el notificador le llevaba el papelito de la notificación. Tenía que estar cerca del juzgado porque no podía ser lejos, ¿sí? Hoy por hoy está el domicilio electrónico, domicilio procesal electrónico, donde todos los abogados tienen un domicilio electrónico en el cual reciben las notificaciones, ¿sí? Entonces sale por acordar de la corte, etcétera, etcétera, pero el código sigue manteniendo la redacción original del famoso domicilio legal. ¿Sí? Bien. En todos los códigos de procedimientos hay disposiciones semejantes, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? El efecto es para facilitar la notificación y las providencias, y sentencias, y resoluciones que se dictan en un pleito. También se llama domicilio ad litem, para la litis, para el juicio. Y está mal llamado legal, que confunde con el domicilio legal del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que vimos antes. A veces se llama constituyendo domicilio legal. No es legal. El legal es el que hablábamos antes. Esto técnicamente se llama domicilio procesal, domicilio constituido. Hoy transformado en domicilio electrónico. ¿Sí? Si bien se llama domicilio electrónico, no deja de ser domicilio procesal, en el sentido que es el lugar donde se reciben las notificaciones judiciales. Que ahora pasa a ser una casilla electrónica. Pero es un lugar, digamos, lugar donde ahora se hace de esta manera, pero que el origen tiene que ver con este domicilio de tipo procesal. Es decir, un lugar donde se van las notificaciones. Antes era un lugar físico, ahora es un lugar, ¿cómo se dice? En el ciberespacio. Virtual. Virtual, ahí estamos, salía, ahora que estamos re virtual. Bueno, es un lugar virtual. ¿Sí? ¿Quedó claro alguna pregunta? Bien, seguimos. Domicilio de elección o contractual, también llamado convencional, ¿sí? O sea que cuando hablen de domicilio de elección, domicilio contractual o domicilio convencional, vamos hablando siempre lo mismo, ¿ok? Es el que elige una parte, o ambas partes, en un contrato, para que surta efecto respecto de las consecuencias de ese mismo contrato. Es decir, el domicilio contractual es aquel que las partes fijan para que los contratos tengan efecto.
Es libre. El 75 del código dice, las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que dé le mano. Así acá está el marco jurídico. ¿Sí? El domicilio convencional o de elección o contractual es de utilización frecuente. ¿Sí? Casi siempre se hace. No hay contrato que se celebre por escrito que no contenga su designación. Tiene una gran importancia práctica para las partes, pues les asegura la posibilidad de hacer efectivas las acciones judiciales del caso, sin necesidad de indagaciones ulteriores sobre el domicilio ordinario de la contraparte, ¿sí? Con el domicilio real de la contraparte, ¿sí? Entonces, el domicilio contractual es para facilitar. A veces los domicilios contractuales, en vez de facilitar, dificultan en la realidad. Pero bueno, la idea es que la persona lo pone ahí para recibir la notificación. A veces ponen la inmobiliaria se va, no está, qué sé yo, no hay lugar, hay que buscar el real, etcétera, etcétera, y la cosa se complica. ¿Sí? Bien. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Característica del domicilio contractual. No es necesario. Ya dijimos, si no tengo contrato, no tengo por qué tener un domicilio contractual. No hago ningún contrato, no tengo necesidad. No es único, porque yo puedo tener contratos en diversos lados y tener diversos domicilios contractuales. Supongamos que yo tengo varias propiedades o varios intereses en diversas provincias. Bueno, yo hago un contrato en Jujuy y pongo un domicilio contractual en Jujuy, porque me conviene, porque allá tengo mi representante, etcétera. Y yo tengo otro contrato acá, o en Provincia de Buenos Aires, o en Capital Federal, o en Santa Fe. Bueno, puedo tener varios domicilios contractuales en diferentes lugares. Los interesados pueden tener tantos domicilios convencionales como contratos tengan suscriptos. No hay obligación de tener uno solo, ni que sean determinados en un solo domicilio. Tienen por qué concentrarse en un solo domicilio, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las características específicas del domicilio contractual? Primero, es voluntario. Al no ser necesario, la Constitución depende de la voluntad del interesado. ¿Sí? Si están de acuerdo, pueden poner un domicilio contractual. Y si no, ¿cuál es el domicilio que va a tener vigencia? Que debe constar en el contrato, más allá del contractual, sí o sí. El general. Debe tener el domicilio, sí. El real. El real. Porque toda persona debe tener un domicilio real. Este es optativo. No es necesario. ¿Ok? Bien. Segunda característica, es contractual porque se constituye como un incidente del contrato, que es un accesorio que perdura mientras subsistan los efectos del contrato al cual pertenece. Sí, solo para efecto de ese contrato. Se transmite con el mismo contrato, ya no es inalienable como el real. El real es mío, no se lo transmito a nadie, no se lo pasa a nadie. Yo transmito el contrato, transmito el domicilio. Tercero. 4. Inmutable. Por ser una cláusula del contrato que lo contiene, no se puede, en principio, ser cambiado sino por un nuevo acuerdo de los contratantes. Es decir, debe haber un acuerdo. Si yo establezco un domicilio, la otra parte otro, si yo lo quiero cambiar, y bueno, tiene que haber un acuerdo. Y si no hay acuerdo, subsistirá el contractual anterior y eventualmente el real. Porque el real surte efecto para todas las relaciones jurídicas. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien. ¿Cómo se constituye el domicilio contractual? Se constituye por cualquiera de las formas expresas o tácitas de manifestación de la voluntad. Por escrito o verbalmente. Hay constitución tácita del domicilio de elección cuando se lo induce del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la ley declara la competencia de los jueces. ¿Sí? Por ejemplo,
el locador y locatario. El locatario constituye domicilio especial, contractual, en el inmueble local. Porque si lo alquila para vivienda, es para vivir ahí, y no solamente va a ser su domicilio real, sino también va a ser su domicilio contractual. Porque es donde se cumple la obligación. Está cumpliendo con su obligación de habitarlo. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Cuáles son los efectos? Primero, la atribución de la competencia de los jueces, porque va a determinar, el Código Procesal va a determinar que donde se ejecuta el contrato va a ser el juez competente de ese lugar. El lugar donde se practican las notificaciones y los emplazamientos. Yo pongo los domicilios, ¿para qué? Porque si hay un problema se mandan las cartas de documentos a esos domicilios, no se lo mando al real. Y tercero, la posible incidencia de la constitución de ese domicilio sobre el lugar de cumplimiento de las obligaciones. Esto que hablábamos de que, si el cumplimiento de las obligaciones en tal lado porque el inquilino habita, entonces ese es su domicilio convencional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el tema de la competencia judicial? Primero, el 78 del Código Civil y Comercial nos dice: el domicilio determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia, es decir, se desplaza la competencia. Si se elige el domicilio, se cambia la competencia. ¿Sí? Esto es lo que se denomina prórroga de jurisdicción. Esperen que me suena que alguien quiere entrar. Donde opera la transferencia de la competencia originaria a los jueces al domicilio ordinario, del domicilio ordinario del constituyente a los jueces del domicilio de elección, ¿sí? Al que se elige. Las notificaciones, el domicilio contractual, en ese se van a practicar todas las notificaciones, judiciales o extrajudiciales. Y van a tener efectos. Y tercero, el lugar de cumplimiento de las obligaciones. Cuando se hubiera convenido como lugar de pago el domicilio de una de las otras partes, el pago debe ser satisfecho en el domicilio de elección. Por ejemplo, el locador constituye domicilio en el domicilio de la inmobiliaria. Entonces, se le pagará al locador en el domicilio de la inmobiliaria. No va a la casa del locador. Aunque fuera, no corresponde. Debe pagarlo en el domicilio de la inmobiliaria porque es el que se fijó como domicilio contractual para el locador. Es todo un tema bastante sencillo. Esto sí son varias cosas, pero hay que tenerlo presente. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? ¿No? Bien. ¿Cuándo termina el domicilio contractual? El domicilio perdura mientras el contrato surta efectos o tenga efectos el contrato que lo contiene. Es una cláusula del contrato que dura mientras dure el contrato. Y la suerte está ligada a este y se extingue con el contrato. ¿Sí? También, aparte de eso, el domicilio de elección puede terminarse por otras causas. Por renuncia de la parte, que no quiero que sea más mi domicilio, en cuyo caso, ¿cuál es el domicilio que cobra vigencia? El domicilio real. Real. Por rescisión acordada de las partes. Rescisión es un acuerdo mutuo por el cual se dejan sin efecto algunas cláusulas o todo el contrato. Rescisión es acuerdo para dejar sin efecto algo. Por el transcurso de un largo desuso. Esto ya es más cuestionable. Pero mientras esté subsistente, el contrato subsiste. Por efecto del foro de atracción de los juicios universales, es decir, cuando hay un fallecimiento, hay un juicio universal, entonces ahí puede cambiar el domicilio especial porque va a ser el domicilio de la sucesión. Ya muere el locador, listo, murió el locador, chao. Ya la sucesión absorbe todos los contratos, juicios, etc. Entonces ya va a cambiar el domicilio especial. Y quinto supuesto, por destrucción material del local designado, situaciones análogas. Si viene un rayo y destruye la inmobiliaria, bueno, ya no va a poder
se derrumba la inmobiliaria, ya no va a poder cumplir con pagar en ese domicilio, habrá que establecer algún otro domicilio. ¿Sí? Bien. Pregunta. Bueno, y para ir terminando tema de domicilio, tenemos los domicilios especiales. En los domicilios especiales tenemos el comercial, el de las personas jurídicas privadas y sus sucursales. ¿Sí? Bien. Domicilio comercial, esto que hablábamos antes, es el domicilio elegido por el comerciante para los efectos y cumplimiento de las obligaciones que hubiese contraído a raíz del ejercicio de sus actividades comerciales. En general, es el lugar donde el comerciante tiene el asiento principal de sus negocios. Esto está vinculado con lo que decíamos antes. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del domicilio real que estaba ahí? Hablaba esto de la actividad profesional o comercial. Bueno. Entonces, para todo lo derivado de la actividad comercial o profesional, el domicilio, eso va a ser domicilio comercial, no domicilio. A ver, si tengo un kiosco en mi casa, en la ventanita de mi casa, bueno, va a coincidir el domicilio real con el domicilio comercial. Pero básicamente el concepto pasa por esto, es decir, el domicilio comercial es el asiento principal donde realiza las actividades comerciales y por lo tanto en ese domicilio es el que surte efectos para las relaciones comerciales, no para las relaciones personales. Sí para las derivadas de los contratos de comercio. ¿Está claro esto? No es complicado, es sencillo en relación al tema del domicilio. ¿Sí? Y por último, nos quedan el domicilio de las personas jurídicas privadas y sus sucursales. El 152, esto tenemos que distinguir. ¿Cuál es el domicilio de la persona jurídica y cuál el de sus sucursales? Coca-Cola S.A. tiene un domicilio social que establece en el estatuto, pero puede tener sucursales en varias provincias. Tiene su domicilio y domicilio de sucursales. El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. ¿Sí? Ese va a ser el domicilio social, el domicilio principal, lo que se llama el domicilio matriz. La persona jurídica posee muchos establecimientos o sucursales, tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración. Entonces, clarito, nosotros tenemos en la persona jurídica un domicilio, sí o sí, que es obligatorio. Que es el domicilio matriz. Esto se ve bien en los bancos, por ejemplo. Vieron que los bancos tienen sucursales por todo el país. Entonces, la casa matriz, la sucursal matriz está, qué sé yo, Banco Francés. Reconquista 321. Capital. Pero tiene una sucursal en Córdoba. Y tiene una sucursal en Loma de Zamora y tiene una sucursal. Bueno. Esos son los domicilios de sucursales. Las sucursales tienen domicilio especial para las relaciones jurídicas en dichas sucursales. ¿Sí? ¿Hay alguien con el micrófono abierto? ¿Quedó claro? Tiene sucursal. La sucursal tiene competencia para todas las relaciones jurídicas derivadas de esa sucursal. ¿Sí? Bien. Y la última parte, en cuanto al alcance del domicilio de las sucursales, el 153 establece: se tienen por válidas y vinculantes para las personas jurídicas todas las notificaciones efectuadas en la sede inscrita.
referido a la sede principal, porque tengamos siempre en cuenta que el domicilio fijado en el estatuto es el domicilio de la persona jurídica. Es decir, yo puedo ir contra la sucursal o puedo ir al domicilio central, de la casa central del domicilio matriz de la persona jurídica, que está en el estatuto. Perdón, profesor, una pregunta con respecto al Sí. cambio de Ahora sí, domicilio. ahí cerramos esta parte y ahora sí las preguntas. Dale. Perdón, con respecto al cambio de domicilio, si no se hace la modificación del estatuto, habla del órgano de administración. Puntualmente, ¿qué se refiere al órgano de administración? En el caso Claro, de la eso persona varía. jurídica. Eso varía, tiene que ver con la organización de la persona jurídica. Persona jurídica lo teníamos nosotros en el programa, ahora no lo tenemos más. Pero toda persona jurídica, depende del tipo que sea, básicamente siempre tiene 3 organismos que la regulan. Uno que cumple funciones ejecutivas, que puede ser la comisión directiva, etcétera. Hablamos de sociedad civil, sociedad comercial no dábamos nosotros dábamos sociedad civil. Tiene una asamblea de socios, que es como, digamos, como la parte legislativa de la sociedad, y tiene una comisión revisora de cuentas, es decir, aquella que revisa lo que hace la actividad. Es decir, quien ejerce la administración de la sociedad, esta parte se puede llamar, hablamos de, por ejemplo, una sociedad civil. Sí, yo estoy en una sociedad anónima, por eso hacía la consulta, para saber. Bueno, hay un consejo directivo, o sea, hay un director. Que varía según el tipo de sociedad, la denominación, etcétera, gerente, no gerente, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un consejo directivo que es aquel que decide y que hace las modificaciones de estatuto de acuerdo al estatuto, de acuerdo a las mayorías que se necesiten, si necesitan que todos los socios participen, si no, si solamente los directivos, etcétera, etcétera. Sí. Pero eso es un tema más de sociedades. Está constituido en el estatuto eso. ¿Cómo? Esas pautas se encuentran constituidas en el estatuto, sí, de acuerdo a cada sociedad, ¿está bien? Entonces, ¿cuál sería cómo se haría para cambiar un domicilio sin modificar el estatuto? Y no, la sociedad cambia los domicilios de acuerdo a las normas de su propio estatuto, si puede cambiar. O sea, la sociedad se constituye por el estatuto. En el estatuto social se pone domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay sucursales, los domicilios sucursales. Todo lo demás está regulado y para el cambio se debe hacer según el procedimiento del estatuto del tipo social que se trate. Correcto, ahí me quedó claro. Perfecto, doctor. No es que el presidente de la asociación se levantó un día, no, cambiame el domicilio. No, tenés que modificar el estatuto. Claro, se entiende. O sea, no es por la voluntad de uno, porque es una sociedad. Y de acuerdo al tipo de sociedad y los procedimientos que tengan de acuerdo al tipo de sociedad y lo que cómo se haya constituido, será para cambiar el domicilio. ¿Sí? ¿Está? Muchas gracias. Bien. Con esto terminamos todo lo que es la parte de la unidad de domicilio, ¿sí? Así que ahora pasamos, no sé por qué pusieron este tema y no lo dejaron para el miércoles, empezar con la unidad que sigue. Vamos a empezar con el fin de la existencia de las personas, ¿sí? ¿Ven algo o no ven nada? Ahí apareció, profesor, sí, unidad 8. Sí, Vamos a arrancar un poquito con el comienzo de esta unidad, porque, bueno, el cronograma está así, un poquito, digamos, empezamos con otro tema que nada que ver, sí, tiene que ver porque estamos viendo, digamos,
todo el proceso de la persona, vimos desde el que es persona, nacimiento, los atributos, todavía nos queda patrimonio igual va para el segundo parcial, es el último que nos queda, pero bueno, digamos, estamos con esto que en realidad es el fin de la existencia de las personas. Nos toca ver el tema de ausencia simple, pero para darlo así suelto sin enmarcarlo me parece que los va a marear, entonces vamos a empezar con la unidad, con el tema de muerte, si bien eso lo van a ver la próxima, y enganchamos enseguida con ausencia simple, para dejar ausencia con presunción los temas que quedan para la próxima clase, ¿sí? Bien, igual la introducción no es tan compleja. Bien. En esta unidad lo que vamos a ver básicamente es la extinción de la persona física, de la persona humana, ¿sí? Vimos el nacimiento, ahora vemos el tema de cómo termina la existencia de las personas. Es la causa de terminación de los más importantes actos en los que su intervención es la razón esencial de un hecho jurídico que produce una serie de consecuencias muy importantes. La extinción de la persona es un hecho jurídico, es decir, es un acontecimiento en la naturaleza que genera el fin de las relaciones jurídicas. Es importante comprobar el hecho de la muerte y determinar el momento en que se produce. Entonces, vamos a ver que en este capítulo, primero, vamos a tener 3 temas importantes, ¿sí? Primer tema, ¿cómo termina la existencia de las personas? El más común, la muerte, el fallecimiento, ¿sí? Con la muerte, con el fallecimiento de la persona, se extinguen todos los derechos extrapatrimoniales y se transmiten los derechos patrimoniales, ¿sí? Ale Terraza, tienes micrófono. Ahí lo cerré. Ya lo apagué yo. Bien. Entonces vamos a tener 3 partes en esta unidad. La primera parte, tema de muerte, que quizá la vuelvan a ver el miércoles, pero hacemos una mención porque si no es lo más común. Después tenemos el tema de que para la muerte vamos a necesitar ¿qué? Comprobar que tenemos un cadáver. Si no tenemos el cadáver, ¿qué pasa? La persona desapareció, no podemos declarar la muerte de una persona. O sea, no hay fin de la persona. Segundo problema. Tenemos el tema de las ausencias. En ausencia tenemos ausencia simple y ausencia con presunción de fallecimiento. Entonces tenemos que tener en claro primero, ¿qué es la ausencia simple? La ausencia simple es un procedimiento judicial cuya finalidad es nombrar un administrador a una persona que desapareció. No sabemos qué pasó. Y la tercera parte de esta unidad es la ausencia con presunción de fallecimiento. Disculpe, profe, ¿podría repetir lo de ausencia simple, por favor? No lo vamos a ver ahora mismo lo vamos a ver, no se preocupe. Bárbaro, gracias. Ausencia simple, proceso judicial para nombrar un administrador a una persona que desapareció. Tercer bloque, ausencia con presunción de fallecimiento, que es un proceso judicial para declarar a la persona fallecida cuando no se tiene el cadáver. Vamos a estar dando vuelta. Por el cronograma tenemos que ver ausencia simple, así que vamos a hacer un poquito de muerte, vamos a ausencia simple y después quedará el resto para la próxima, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué es lo que suele pasar? El principio general es la muerte. La muerte es un hecho jurídico, es un hecho que tiene que ver con la naturaleza humana, todos nos morimos. ¿Sí? Bien, pero ¿qué le interesa al derecho? Al derecho tenemos que comprobar la muerte. ¿Cómo se comprueba la muerte? Nosotros desde el derecho con la partida de función emitida por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Pero el registro emite la partida con un certificado médico que constata la existencia del cadáver. Si tenemos el cadáver, se constata la muerte, se inscribe la muerte, tenemos el certificado de función. Si no tenemos cadáver, no tenemos el certificado médico, no se constata la muerte.
tenemos que entrar a los otros procesos. El código nos establece los principios básicos. La existencia de la persona humana termina por la muerte. Punto. La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose a la legislación especial en caso de ablación de órgano del cadáver. ¿Sí? El tema de la ablación, lo único que habla es el tema de la muerte cerebral. Es decir, se puede realizar la ablación una vez que está declarada la muerte cerebral de la persona, se extraen y se pueden trasplantar a otra persona. Donar. Sí, para la donación. Ablación es sacárselo y se trasplanta a otra persona. Bien. Acá tenemos el tema de la conmorencia. Esto se lo doy rapidito, pero lo van a explicar seguro la clase que viene. Que nuestro código establece que si en un desastre común mueren todas las personas, no se puede determinar cuál falleció primero, se entiende que todas fallecieron en el mismo momento. No se lo voy a ampliar porque esto lo van a ver la próxima, porque está muerte y el otro está después. Yo lo doy primero porque es lo más importante, pero bueno, no quería pasar por alto esto. Pero sí vamos al tema de ausencia, que es lo que tenemos que ver hoy, ¿sí? Así ya vamos terminando. Importante, la ausencia simple, la finalidad es proteger los bienes del ausente. Proteger los bienes del ausente. No es declararlo fallecido. Para declararlo fallecido es la ausencia con presunción de fallecimiento, pues no se tiene el cadáver. ¿Cuál es el concepto de la ausencia simple? Si una persona desapareció de su domicilio, no se tienen de ellas y no ha dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de esto lo exige. La misma regla debe aplicarse si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. ¿Cuáles son los elementos de la ausencia simple? Primero, tenemos que tener una persona que no está. No solamente que no está, sino que sabemos dónde está. No debe haber falta de noticias sobre su existencia. ¿Dónde está? Primer requisito. Segundo requisito, debe haber bienes en estado de abandono que requieren protección. ¿Sí? Es clarito. Y tercero, que no haya un apoderado, que los poderes del apoderado no le sirvan, o un apoderado que no desempeña correctamente su mandato. ¿Sí? Ahora, si pasan 3 años y no sigue sin aparecer, se puede promover directamente el otro procedimiento, que es la ausencia con presunción de fallecimiento, que es otra historia. Tiene muchos puntos en común con la ausencia simple, pero la finalidad tiene otros requisitos, y la finalidad es declarar el fallecimiento de la persona porque no se tiene el cadáver. ¿Cuáles son las personas legitimadas para el procedimiento? El Ministerio Público y toda persona con interés legítimo respecto al bien del ausente. Ministerio Público, recuerden que es aquel que interviene siempre en todos los casos donde está en juego el patrimonio de una persona, pero de un menor, de un restringido a la capacidad o de un incapaz. Y también de los ausentes. Por eso se asimila a los incapaces. ¿Qué es cualquier persona con interés legítimo? Puede ser cualquiera. Un acreedor puede tener interés legítimo, puede pedir la designación de un curador. Juez competente. El artículo 81, el juez del domicilio del ausente. Si no lo tiene, es competente el lugar donde existan bienes. Y si hay bienes en varias jurisdicciones, el que haya intervenido primero. El que haya prevenido, dice el artículo. ¿Sí? Eso es con relación a la competencia. Bien. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Sí? El juez competente, en el pedido de declaración de ausencia, deberá, una vez admitida la demanda, citar al ausente por medio de dictos. Los edictos se publican por 5 días. ¿Sí? Guarda, porque para ausencia con presunción, los edictos van diferentes. Lo van a ver después. Vencido el plazo no comparece, debe dar intervención al defensor oficial
o nombrar un defensor al ausente. Los edictos se publican en boletín oficial y en un diario de circulación, ¿sí? De amplia circulación. El defensor debe tomar intervención y debe promover medidas para encontrarlo. Por ejemplo, búsqueda de personas, aviso en el diario, aviso en el internet, aviso de personas extraviadas, etcétera, etcétera, para ver si aparece. Y el Ministerio Público es parte en el juicio. Recuerden que siempre le representa a todos los incapaces y ausentes que esté en juego el patrimonio, los representa a todos, ¿sí? Por lo tanto, debe dársele vista de todas las actuaciones antes de la recepción de la prueba. Y una vez receptada la prueba también, ¿sí? Sentencia. La sentencia va a tener que ver con la designación del curador, porque esa es la única finalidad de la ausencia simple. Designar un curador para una persona que no está. Una vez oído el defensor y comprobado los extremos legales, el juez está en condiciones de declarar la ausencia y designar curador. La declaración de ausencia no genera suspensión de la responsabilidad parental, solo que se produce con la ausencia con presunción de fallecimiento, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque la finalidad es designar el curador, no declararlo muerto. Entonces, no se confundan esto, ¿eh? Ausencia simple, ausencia con presunción de fallecimiento. Ausencia simple, finalidad, designar un curador que administre los bienes en estado de indefensión de una persona que no aparece. ¿Cuáles son las funciones del curador? Son muy limitadas. Solamente el cuidado y conservación de los bienes del ausente. No puede vender, no puede nada. No, es solamente mantenerlo. ¿Qué sé yo? Supónganse que el ausente tenía casas alquiladas. Hay que recaudar el alquiler, hay que invertirlo, tiene que mantener el patrimonio. Generalmente son actos de administración los que se le autoriza al curador. Hacer conservación de los bienes del ausente son actos de administración. Cobrar créditos, pago de deuda, ejercicio de acciones, defensa judicial de sus representados. No puede innovar en la administración de los bienes, cambiar el destino de explotación de los mismos o realizar cualquier acto de disposición. Acto de disposición tiene que ver con actos de modificación del patrimonio, es decir, no puede vender nada, porque modifica el patrimonio. Sí de administración, obviamente, que es mantener el patrimonio. Salvo que obtuviese autorización judicial, la que solo se va a concedida en caso de necesidad evidente, o sea, es extraordinaria y jamás se la van a dar. Obviamente hasta que la persona no aparezca, o viva o fallecida, o con una apoderada. Que es la última parte, ¿cómo concluye la curatela? ¿Cómo concluye la ausencia simple? Si se presenta el ausente, hola, acá estoy. Personalmente o por apoderado, es decir, manda un poder hecho por escribano público, donde consta que está vivo y que autoriza a otra persona. Por la muerte del mismo, es decir, aparece el cadáver, se acabó. Se declara muerto. Y la última es por fallecimiento presunto declarado judicialmente, que es el último de los casos que hablamos de este tercer bloque, que es cuando no aparece, y bueno, no podemos dejar el curador hasta el infinito, se inicia un juicio de ausencia con presunción de fallecimiento para que se lo declare fallecido. Entonces, ahí termina, digamos, la ausencia simple. El curador, si se engancha con el otro juicio, va a seguir siendo el mismo, obviamente, que provisorio para la administración de los bienes, pero va a seguir el procedimiento de la ausencia con presunción de fallecimiento. Cuando la ausencia con presunción termina, se lo declara fallecido y se acabó. Se murió. Es decir, llegamos al fin de la existencia de la persona. Bien. Con esto terminamos lo de hoy, que sería ausencia simple. Les queda lo que es muerte, ampliar ese tema y ampliar todo el tema de ausencia con presunción de fallecimiento, que tocaría para este miércoles. Lunes que viene tienen el repaso y el otro miércoles sería el parcial. Así que bueno, espero que haya sido claro, que les haya servido la clase. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, dale. Sí, con respecto a lo que dice que no suspende la responsabilidad parental la declaración de la ausencia simple. No me quedó claro eso. Claro, es decir, no extingue ninguna obligación de la persona porque no sabemos si está vivo o muerto. A eso se refiere. La que sí va a extinguir todo
es la ausencia con presunción de fallecimiento, porque lo va a declarar fallecido. Se murió, listo. Se acabaron todas sus obligaciones parentales. Pero la persona no aparece. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, la persona tiene un acuerdo de alimentos con la exmujer, el curador, que es a los bienes, no puede decir, no, yo no sé dónde está Juan Pérez, no, lo agarramos para administrar. Claro, debe cumplir con esa obligación. Debe cumplir con esa obligación. Y lo mismo va a seguir siendo, si hay ausencia con presunción de fallecimiento, hasta que se lo declare fallecido. Porque la persona va a tener la obligación hasta que se lo declare fallecido. ¿Se entiende esto? Correcto, sí, justamente ahí va la duda. Al caso de alimentos. A eso se refiere, en la ausencia simple se refiere a este punto, en el sentido de que no extingue, esto no extingue nada, es solamente a los efectos de cuidar el patrimonio del ausente, nada más. Todas sus obligaciones siguen todo igual. A la exmujer le va a tener que seguir pasando el administrador. ¿Sí? Claro, administrar y seguir cumpliendo con las obligaciones contraídas. Exacto. ¿Sí? Así que bueno, chicos y Profesor, chicas, nos veremos en algún momento, porque los lunes yo roto en esta comisión. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Va a haber prueba piloto o no? Estamos viendo porque estamos cambiando el sistema al de Moodle y estamos tratando de hacer funcionar el Moodle, el nuevo sistema que usa la facultad. El año pasado usamos Google Forms y ahora este es un poco más complicado. Vamos a tratar de hacer un simulacro si es que llegamos. Bueno, gracias. Así que bueno, chicos, buenas noches a todos, que estén bien y nos veremos la próxima. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe.